Buenas, mi nombre es Liz Rodríguez y voy a hablarles sobre el urbanismo. Su definición. El urbanismo trata el desarrollo de las ciudades y sus alrededores. Durante la mayor parte de la historia, el urbanismo se centró sobre todo en la regulación del uso de la tierra y en la disposición física de estructuras urbanas, en función del criterio estipulado por la arquitectura, ingeniería y desarrollo territorial. El urbanismo existe desde que el hombre empezó a organizar conscientemente su espacio y por lo tanto las ciudades. El proceso de urbanización. Una población o localidad automáticamente se puede considerar urbana pasando los 10.000 habitantes. Queda claro que la mera cifra de habitantes no es una característica suficiente para definir una ciudad, es más bien una noción aproximada. Por lo que para definir una ciudad es necesario hacer otro tipo de consideraciones. Algunas medibles cuantitativamente, como la densidad, niveles de servicios e infraestructuras, entre otros, y otros no cuantificables o cualitativos, como aspectos históricos, culturales o religiosos. El proceso de urbanización genera ventajas indiscutibles, permite el avance, facilita la industrialización, reduce la presión demográfica, permite dar servicios de mayor calidad, crea expectativas y eleva el nivel de aspiraciones de las personas. Diferencia entre lo rural y lo urbano. Los asentamientos humanos se clasifican como zonas rurales o urbanas, en función de la cantidad de estructuras creadas por el hombre. Las personas que residen en esa área en particular. Las zonas urbanas comprenden la ciudad y sus alrededores, mientras que las zonas rurales hacen hincapié en las aldeas o caseríos aislados. Los asentamientos rurales pueden encontrarse al azar en medio de vegetación, de un bosque o en un desierto. En cambio, los asientos urbanos se hacinan juntándose unos con otros, formando grandes urbes o grandes poblaciones, y en las zonas urbanas donde se encuentran desarrollados los gobiernos y organismos de desarrollo. A diferencia de las zonas rurales, las urbanas tienen servicios cívicos avanzados como educación, transporte, todo tipo de negocios, interacción social y tratamiento de aguas blancas y basura. La morfología urbana hace referencia a la forma y distribución de los edificios urbanos. La morfología urbana puede percibirse de diferentes formas. Paseando por las calles de una ciudad ya te hace una idea de cómo es la morfología, pero en este caso solo quedaría a la vista lo que podemos percibir con nuestros ojos. ¿Qué elementos podrían fijarnos a analizar una morfología de una ciudad? La disposición de las calles o el entramado viario. Es un elemento que se analiza mediante un plano urbano o una fotografía aérea. Aunque los edificios urbanos pueden derribarse y construirse de forma diferente, el trazado de las calles es más difícil de modificar, por lo que un análisis del mismo nos permite conocer el desarrollo de la ciudad. Morfología urbana hace referencia a la forma y distribución de los edificios urbanos. La morfología urbana puede percibirse de diferentes formas. Paseando por las calles de una ciudad ya te haces una idea de cómo es su morfología, pero en este caso quedaría claro que solo percibiríamos una parte de la morfología y es la que está visible entre nuestros ojos. ¿Qué elementos podríamos fijarnos para analizar globalmente la morfología de una ciudad? La disposición de las calles o el entramado viario. Es un elemento que se analiza mediante el plano urbano o la fotografía aérea. Aunque los edificios urbanos pueden derribarse y construirse de forma diferente, el trazado de las calles es más difícil de modificar, por lo que un análisis del mismo nos permite conocer el desarrollo de la ciudad a través del tiempo. La morfología urbana contiene diferentes planos, como podemos ver. Existe el ortogonal, el radial y el irregular. El plano ortogonal es aquel en el que predominan las líneas rectas en el trazado de las calles, que se cortan perpendicularmente, formando cuadrículas, con una gran sensación de orden. El origen de este tipo de plano ordenado, racional y planificado es muy remoto y remonta a la época de los antiguos griegos. Incluso conocemos el nombre del personaje que concibió este tipo de planos para organizar el crecimiento de algunas ciudades griegas de la antigüedad. Su nombre era Hipódamo de Mileto. El plano radial está organizado en torno a un punto central destacado de la ciudad. Normalmente es una plaza.
desde donde parten las calles principales en forma de radio. Otras calles importantes se disponen en forma de círculo en torno al espacio central, lo que facilita las comunicaciones en todos los barrios periféricos y entre cada uno de estos y el centro de la ciudad. El plano radiocéntrico suele darse en ciudades de origen medieval, nacidas en torno a un cruce de caminos en el que se situaba un centro importante, un castillo, un monasterio, una iglesia o un lugar de mercado. Los edificios se aglomeraban alrededor de espacios y una muralla circular rodeaba toda la ciudad. Las calles principales partían del espacio central hacia las puertas de la muralla en forma de estrella. El plano irregular es aquel en el que las calles no siguen un orden fijo, suelen ser sinuosas y estrechas y genera una sensación de laberinto al caminar por ellas. No existe una planificación previa, las casas y edificaciones se van construyendo sin responder a un orden establecido. El resultado de ello es un trazado irregular y las calles suelen tener diferentes alturas en su recorrido. La altura de los edificios también es variada. El plano irregular suele ser representativo de las épocas más antiguas de la ciudad, cuando no existían los modernos medios de transporte y no eran necesarias calles amplias para facilitar la circulación. El espacio solía aprovecharse al máximo y no existía mucha regulación ni planificación de las construcciones, por lo que el plano resultante terminaba ofreciendo una sensación de caos. Esta fue toda mi presentación. Gracias por su atención.